trabajar con lo que sería el paso natural que sigue a continuación de la inmunidad innata, que es lo que han visto hasta ahora, células fagocíticas, ya respuestas que vienen programadas genéticamente, que no se modifican con las exposiciones posteriores, a un tipo de inmunidad que es mucho más fina, que es mucho más resolutiva, pero que también es mucho más compleja a la hora de activarse, ¿ya? Que es lo que se llama la inmunidad adaptativa, inmunidad secundaria, le llaman en algunos casos, o tiene varios sinónimos, ¿ya? Esta es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Pretendemos distinguir ya, no tan general, cuáles son las características de la inmunidad adaptativa, siempre contrastándolo con la inmunidad innata para saber cuál es la diferencia principal, cuáles son las características que la hacen ser lo que es, ¿ya? Y esto está principalmente basado en el libro de Abbas. Yo ya les voy a indicar que hay capítulos ahí que hay que revisar para poder complementar la clase, ¿ya? Como les decía, hasta ahora ustedes habían visto lo que está sucediendo acá, ¿ya? Aquí hay una serie de eventos, ya que es una especie como de reacción en cadena, que empieza siempre, y no hay que olvidarse de las células fagocíticas, y vamos a repetir en más de una oportunidad en la clase que dentro de estas células fagocíticas, la célula dendrítica es por lejos la más importante, el presentador de antígeno por excelencia, ¿ya? La que más va a interactuar en los órganos linfoides secundarios con los linfocitos colaboradores, que ya vamos a ver durante esta clase de qué se trata, ¿ya? Pero no solamente estas células, sino también en interacción con otras células que actúan de la misma forma, incluyendo un grupo de linfocitos que son los linfocitos innatos, de los cuales también los mencionamos a propósito del sistema inmune de las mucosas, ¿ya? Debieron haber reconocido hasta este momento también que para poder hacer el paso a este lado de acá, que vendría a ser la inmunidad innata, los procesos de inflamación aguda son fundamentales, ¿ya? O sea, el hecho de que estas células estén estimulando ya inflamación aguda, es esta misma inflamación aguda la que va a actuar como mediadora, va a ser una especie de pegamento entre estos dos mundos celulares, precisamente para poder activar respuestas específicas, ¿ya? Y para ir exacerbando como una especie de efecto sinérgico, ¿ya? La actividad de las células que vienen. Y todo esto para poder llegar a este punto inicial, que es el que se marca acá, que lo vamos a ir describiendo con más detalle, que es la interacción entre el fagocito, presentador de antígeno, ¿ya? La CPA en español o la APC en inglés, pueden encontrar esas siglas, ya, para referirse a este tipo de células, las células presentadoras de antígeno, que van a interactuar en paralelo, y esto es importante tenerlo claro desde ya, con las dos grandes clases de linfocitos que participan de esta respuesta. Así como se presenta el antígeno a la célula del linfocito T, también se va a presentar este mismo antígeno a la célula del linfocito B. De hecho, en el linfocito B no es formalmente una presentación de antígeno, porque el linfocito B, y esto lo hemos mencionado, en sí mismo es una célula presentadora de antígeno, puede interactuar directamente con el patógeno, la proteína, la toxina, el medicamento o la molécula antigénica que corresponda. De hecho, vale la pena hacer algunas precisiones en cuanto a los términos. Ya nosotros vamos a llamar antígeno, y esa es la definición que se da hoy día, más allá de que históricamente antígeno es el nombre que le dio quien describió la palabra anticuerpo y describió la palabra antígeno.
pero para referirse a la interacción con toxinas, ¿ya? Pero hoy día nosotros vamos a llamar antígeno a cualquier proteína ya que esté en la superficie ya de otra molécula. Y dentro de todos esos antígenos van a haber algunos que cumplen con los requisitos de tamaño y de estructura suficiente para ser llamados inmunógenos. Y la verdad es que es un antígeno inmunógeno el que va a ser capaz de desencadenar esta respuesta que finalmente va a llevar a una modificación fenotípica y a una respuesta mediante ciertos efectores, que es lo que nosotros vamos a describir durante la clase, ¿ya? Como concepto, o sea, como conceptos generales también recordar, y esto lo hemos visto desde la primera clase, que esto no toma un par de horas, sino esto puede llegar a tomar un par de días, ¿ya? Y esto se correlaciona perfectamente con la historia natural que nosotros vemos, por ejemplo, de una infección viral, de un resfrío común, del que todas y todos nos hemos enfermado alguna vez, ¿ya? Entonces, como les decía, siempre vamos a tener este tránsito que va desde la respuesta innata, automática, ya predeterminada genéticamente, no modificable en cuanto a la avidez, a la potencia que ésta tiene. Mediante la respuesta de fase aguda vamos a llegar a esta respuesta adaptativa, ¿ya? Solamente para contrastar, esto ya lo han visto más de alguna vez, recordar que a diferencia de la inmunidad natural, esta respuesta es específica y tiene memoria, ¿ya? A diferencia de este tipo de inmunidad que no tiene memoria, la resistencia o la capacidad de responder va mejorando con las repetidas infecciones y cada vez lo va haciendo en un menor tiempo. Y esto no solamente porque se produzcan más anticuerpos, de hecho vamos a ver que eso no es así, de hecho se producen menos anticuerpos. Lo que pasa es que la respuesta se empieza a hacer cada vez más sofisticada. El anticuerpo se empieza a modificar de forma tal que tiene mayor avidez por el mismo antígeno en la medida que ese antígeno se va exponiendo 2, 3, 4 veces al mismo organismo, ¿ya? Entonces eso va mejorando cada vez y va increciendo ya la respuesta en la medida que ese antígeno se repite. La forma de actuar, los mediadores son bastante distintos. Nosotros vimos que en inmunidad innata había mecanismos enzimáticos, ya como las lisosimas, algunos componentes de las mucosas, habían algunos componentes proteicos como el sistema de complemento que estuvimos trabajando en el taller, ¿ya? Los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, ya interferón, otros. En cambio, la inmunidad adquirida se basa principalmente en los anticuerpos por una parte y en las respuestas que puedan haber entre células mediante citocinas. Bueno, y en la respuesta de nivel humoral, que es celular, ya mediante linfocinas. Y claramente los tipos de células que participan son bastante diferentes, ya porque la respuesta adquirida participan exclusivamente anticuerpos, linfocitos. Este es el clásico esquema que muestra cómo cambia la intensidad de la respuesta en la medida que va cambiando la exposición al antígeno, ¿ya? Hay una respuesta primaria, a pesar de que el reconocimiento del antígeno podría ser similar en una primera o una segunda exposición. Aquí hay una fase previa de aprendizaje, pero ya hay un reconocimiento de antígeno, aumenta la respuesta, y después hay un proceso de vuelta a la homeostasis donde estas células entran en apoptosis y solamente dejan como residual alguna célula de memoria. Pero este gráfico muestra que ante una segunda exposición y ante el reconocimiento del mismo antígeno, esta respuesta secundaria va a ser mucho más potente por las razones que ya les comenté. Y eso es una característica muy importante de este tipo de respuesta, ¿ya?
Y hay una serie de características que hay que estudiar y que hay que reconocer ahora ya con más detalle. Y la primera es la especificidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir la especificidad? Que mediante los efectores, que normalmente va a ser un anticuerpo, o una estructura similar a un anticuerpo, en el caso de los receptores del linfocito T, que interactúan con los complejos de histocompatibilidad, que eso lo vamos a empezar a ver en detalle en la siguiente clase. Lo que va a haber es un reconocimiento específico de un antígeno, el cual no necesariamente va a tener el mismo epítope. Aquí ya tenemos que entrar un poco en definir en cómo hablamos de las proteínas. Un antígeno puede ser una molécula muy compleja, ¿ya? Que puede tener dentro de la misma estructura muchos sitios de reconocimiento distintos. Por lo tanto, si ese antígeno tiene sitios de reconocimiento distintos, eventualmente varios anticuerpos podrían llegar a reconocer el mismo antígeno, ¿ya? Entonces tenemos que hacer este desglose del antígeno y hablar específicamente de los epítopes. Epítopes, cuando hablamos de proteína, es sencillo, la parte de la proteína que va a hacer la interacción con una contraparte, que podría ser un anticuerpo, podría ser un receptor celular, podría ser otra estructura. Pero lo que específicamente está interactuando es lo que nosotros vamos a llamar un epítope. Y aquí combinaciones se pueden dar varias, ¿ya? Porque un anticuerpo podría reconocer ya el mismo epítope en antígenos distintos, o dicho de otra forma, múltiples anticuerpos podrían reconocer varios epítopes dentro del mismo antígeno. Y eso permite ir generando algunas respuestas combinadas que son bastante interesantes, como lo que nosotros podemos ver acá, que estos son complejos que se pueden llegar a formar solamente por esta combinación de anticuerpos de distinta afinidad por distintos epítopes de antígenos que son bastante complejos, ¿ya? Una bacteria, por ejemplo, o la superficie celular de una bacteria tiene una complejidad enorme. De hecho, una proteína grande ya en la superficie de una bacteria ya le puede presentar varios epítopes que pueden ser reconocidos. Imagínense la bacteria completa. Y vamos a ver también en clases futuras de que dependiendo de qué tan grandes, por ejemplo, sean estas interacciones, así como representan una forma de controlar varios organismos al mismo tiempo, mediante esta red que se forma, puede representar también un problema. Ya, vamos a ver que hay algunas reacciones de hipersensibilidad que se generan precisamente porque se forman complejos inmunes tan grandes que terminan depositándose, por ejemplo, en espacios intercelulares, que al no moverse de ahí viene una respuesta inmune innata, ya que reacciona a las fracciones ya libres de estos anticuerpos, que vamos a reconocer que se llaman las fracciones constantes, y generando respuestas inmunes locales que terminan dañando el mismo tejido, ¿ya? Por lo tanto, esto, dependiendo del contexto, pudiese ser un arma de doble filo. Pero lo importante acá es que se da este concepto de especificidad. El anticuerpo que es capaz de reconocer este epítope jamás va a reconocer el epítope del lado, ¿ya? Salvo que sean prácticamente idénticos. Lo que se sabe en cuanto al reconocimiento del antígeno, o sea que es capaz de diferenciar cambios muy sutiles en la estructura de los antígenos. Estamos hablando cambios de un par de aminoácidos, por ejemplo, en lo que sería una estructura proteica, ¿ya? O un par de grupos funcionales asociados a alguna parte glucídica de una glicoproteína, por ejemplo. Es muy sutil las diferencias que son capaces de reconocer los anticuerpos. Entonces difícilmente un anticuerpo que en este dibujito está reconociendo este epítope de acá va a estar reconociendo el epítope del lado, ¿ya? Ahora bien, la potencia que tiene la respuesta adaptativa es que
no se va a producir ya un anticuerpo para un epítope específico, sino se van a producir N anticuerpos para N sitios de reconocimiento, ya que va a tener un antígeno en particular. ¿Alguna duda al respecto? Seguimos. Otra característica relevante es la diversidad. Porque aquí nosotros siempre partimos hablando ya de que hay un reconocimiento de la célula B o de la célula T virgen, ¿cierto? Como vimos en la imagen anterior. O acá mismo, no, ¿ya? De que se da esto para iniciar. Pero alguien se ha preguntado quién le enseñó en primera instancia a estos linfocitos vírgenes a reconocer justo este antígeno que le están presentando. Si se supone que están aprendiendo en ese momento, ¿cómo son capaces de reconocerlo? Por su codificación genética. Sí, por su codificación genética. A ver, cuénteme más. Digamos que es una secuencia de ADN la que forma el sí el linfocito, y nuestro cuerpo produce cada secuencia de ADN como cada variación que tiene ese linfocito, y es por eso que se produce ese número de 10 elevado a la 7, 10 elevado a la 9. Tal como menciona su compañero, hay un proceso que se llama recombinación genética que no lo vamos a analizar en esta clase. Esta clase es la introducción de todo lo que vamos a ver en detalle después, ¿ya? Y el detalle es complicado, pero en algún momento vamos a ver lo que es recombinación de DNA, recombinación genética. Al haber recombinación genética va a cambiar ya el marco de lectura de las proteínas, porque al cambiar el DNA cambia el RNA, al cambiar el RNA cambia el marco de lectura o cómo se interpreta ese RNA al transformarlo en proteína, va a ir generando proteínas distintas, ¿ya? Y lo que va a suceder es que se van a generar N linfocitos. Esto podrían ser linfocitos B o linfocitos T. Aquí se está dando, este dibujo representa los linfocitos B, pero esto mismo ocurre con los linfocitos T, ¿ya? Nosotros ya tenemos en nuestro organismo una cantidad enorme de linfocitos vírgenes B o T con distintas configuraciones de antígenos, ¿ya? Estos mosaicos genéticos, mosaicos porque se van combinando en forma aleatoria, pero hay unas regiones que son hipervariables y que efectivamente permiten estos cruzamientos para producir esta variabilidad. Van a llegar a producir, fíjense, entre 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 configuraciones antigénicas distintas. O sea, esa es la cantidad de patrones que teóricamente como especie somos capaces de reconocer en un cuerpo extraño. Es por eso que se dice que nosotros tenemos como el gen que codifica anticuerpos tanto como para la peste negra, como para el COVID, como para la enfermedad que salga, no sé, la pandemia que salga en ciertos momentos. De hecho sí, O sea, de hecho tenemos linfocitos que son capaces de reconocer antígenos que probablemente todavía no existen, ya, porque teóricamente ya se configuraron, ¿ya? Y esto es clave porque no es que el linfocito venga a aprender en el momento en que interactúa, ¿ya? Esto es como que llega el presentador de antígeno y empieza a preguntar, entra aquí a la sala y empieza a preguntar: ¿usted es Martina? No. ¿Usted es Martina? No. ¿Usted es Martina? No. Y se da la vuelta completa hasta que llega a su compañera que ahora no está. Y en ese momento, bingo. Cuando hace match, empieza el resto de la reacción, ¿ya? Pero se asume de que el linfocito que está buscando, que va a encajar con ese antígeno ya va a existir, ¿ya? Tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T. Pero ahí viene otro problema. Imagínense, hay uno que interactúa que va a estar en un mar ya de linfocitos que no interactuaron. ¿Cómo diferenciamos? Porque esa es la otra pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo diferenciamos a ese linfocito que sí nos sirve del resto que no nos sirve? ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos a Martina del resto de sus compañeros si ella fue seleccionada? ¿Cuál será la estrategia? A ver si se la han cruzado o si la han escuchado anteriormente. ¿No es por la especificidad de los receptores?
No, la especificidad de receptores es para poder lograr el match en ese momento, ¿ya? Pero la estrategia que tiene el organismo para después, en este ejemplo de su compañera, de diferenciar a Martina del resto de ustedes, ¿ya? Porque ella es una, sería una entre muchos acá, sería empezar a copiarla. Entonces la multiplico por 2, por 4, por 8, 16, 32, 64 y así exponencialmente. ¿Y qué pasa si es que tengo 1.000.000 de Martinas en algún momento y las pongo al lado de ustedes? Va a ser demasiado notoria la diferencia. Y por lo tanto, el organismo podría tomar acciones con ese ejército de su compañera que generó a propósito de que era justo esa molécula, o sea, esa célula, la que es capaz de reconocer al antígeno que está ocupando o atacando al organismo. ¿Se fijan? Entonces lo que se hace es generar una expansión clonal, ¿ya? Lo que se generan son clones y lo que yo hago es expandir los clones, pues como en la guerra de los clones de Star Wars, si es que alguien siguió la saga alguna vez, ¿ya? Identificaron al guerrero ideal, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que después le hicieron una serie. Ah, se me olvidó. ¿Ah? Sí, Boba Fett. Y a ese tipo lo multiplicaron y ahí salieron todos los clones que les pusieron después los trajes de Stormtrooper y que aparecen en todas las películas. Por lo menos en las películas antiguas. Deberían ver Star Wars. Oye, qué complicado con estas generaciones que no han visto las películas antiguas. ¿Han visto Volver al Futuro siquiera o no? Forrest Gump. Sí. Ah, ya podemos hacer bromas de Buba también. Sí. Entonces el linfocito primero se aplica y se clona y se reproduce y luego reconoce el antígeno. Exacto. Entonces primero, pero para que se haya clonado y multiplicado tuvo que haber llegado a una señal primero. Exacto. Ahora, ¿dónde ocurrirá? Porque fíjense, los pasos que estamos siguiendo, bueno, todavía no estamos describiendo la respuesta, estamos describiendo las características, pero en un paso a paso, lo que tiene que suceder primero es una presentación de antígeno, ¿ya? Esa presentación de antígeno va a reconocer uno de los clones y al haber match, ese es el clon que se va a clonar y que se va a multiplicar N veces. ¿Dónde ocurre esa presentación de antígeno? En los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Recuerden que ya hemos hablado que cuando hay células que fagocitan, y esto lo tienen que haber visto anteriormente, esa célula después de fagocitar va a destruir al patógeno, va a tomar un fragmento, ya lo va a acoplar a una molécula que ya vamos a hablar de ella, que son los complejos de histocompatibilidad, y lo va a llevar a su superficie, pero eso no lo hace en el sitio de infección. Las células presentadoras de antígenos se van a mover al sitio, al órgano linfoide secundario más cercano, ¿ya? Por ejemplo, si tienen una herida acá, se va a mover a los ganglios, por ejemplo, acá axilares, y en esa región es donde esta presentadora de antígeno le va a buscar match con alguna célula virgen, ¿ya? Y después esta célula que se activó va a volver al sitio de infección, ¿ya? Esto es muy similar a lo que vimos en el sistema de las mucosas porque estas también se marcan, pero con un GPS distinto. Van a volver al sitio de la infección y una vez que se activan van a tener una expansión clonal, ¿ya? Y tras la expansión clonal van a ser capaces de ejercer su rol efector. El rol efector lo vamos a ver más adelante, va a depender si es célula B o célula T, ¿ya? Pero no nos distraigamos. Esto tiene que ver con la diversidad y ya vimos que la diversidad era ridículamente grande, ¿ya? Y esto aplica tanto para linfocitos B como para linfocitos T. Y solamente los clones específicos son los que van a diferenciarse fenotípicamente para ejercer el rol final, que es el de resolver el problema que podría ser perfectamente una infección. ¿Ya? ¿Sí? No. Es redundante la frase, disculpe. Los clones. Los clones son específicos de la célula que se activó. A eso me refiero. Disculpe. Otra que ya dijimos que son específicos,
que son muy diversos, o sea, que es muy diversa la respuesta adaptativa, y otra característica es que tiene memoria, ¿ya? ¿A qué nos referimos con memoria? Es súper sencillo. De todos estos clones que se generaron ya como parte de la respuesta, hay un grupo grande que va a ir al ataque y va a haber un pequeño grupo que se resguarda para acciones futuras, ¿ya? Y ese grupo de células que ya aprendió a reconocer un antígeno en particular va a quedar viable, ¿ya? Y disponible para exposiciones futuras, ¿ya? Y a eso es lo que le llamamos un mecanismo de memoria. Ahora podríamos decir, pero a lo mejor es lo mismo que la presentación de antígeno inicial, porque en definitiva piensen que cuando se reconoce un antígeno por primera vez, ya la presentadora de antígeno va a un ganglio, perdón, a un sitio linfoide secundario, va a buscar una de estas células vírgenes que tienen la capacidad de reconocer el antígeno, y una vez que lo reconozcan va a iniciar una expansión clonal. ¿Qué diferencia podría haber con la expansión clonal que pueda haber o que puede iniciar con uno de estos clones que en lugar de ir al ataque se quedaron ahí esperando una segunda exposición? Y esto es lo que representan estos gráficos. Ya vimos unos que anteriormente, que lo que expresa es que en las segundas exposiciones, si esto es la concentración de anticuerpos que se produce, en segundas exposiciones hay concentraciones mucho mayores, ¿ya? Pero esto se da principalmente con una de las clases de anticuerpos, que es el anticuerpo IgG, que dicho sea de paso es el más abundante, es el más importante en este tipo de resoluciones. También se da en menor medida con otros anticuerpos que aquí no están representados, los IgA, los IgE, pero no ocurre, por ejemplo, con anticuerpos de tipo IgM, ya que tienen otra función en el organismo que ya vamos a ver de qué se trata. Pero lo más interesante de la memoria, ¿ya? Y es la diferencia que tiene el partir de una célula de memoria, a diferencia de partir de una célula virgen, es la afinidad que tiene el anticuerpo generado por la célula de memoria respecto de la célula virgen. Lo que demuestran los estudios que ante distintas exposiciones, fíjense cómo va aumentando la afinidad del mismo tipo de anticuerpo. Fijémonos solamente en el anticuerpo IgG, que sería la gráfica amarilla, ¿ya? Esto no es cantidad, es afinidad. El anticuerpo IgG de una segunda o una tercera exposición, ¿ya? Es mucho más afín por el mismo antígeno, ¿ya? Respecto del anticuerpo IgG que se generó por primera vez a partir de un linfocito virgen, ¿ya? Entonces, y esto tiene también un trasfondo genético. No es lo mismo tomar una célula en blanco y entrenarla por primera vez para que genere un anticuerpo, que tomar una célula que ya aprendió a reconocer el antígeno y sobre esa célula empezar a modificar su DNA para que ese anticuerpo que se genere sea mucho más eficiente que el primero que se generó, ¿ya? En palabras sencillas, este vendría a ser como un IgG aprendiz, un IgG que se hizo a la rápida, que es como una especie de proyecto inicial funcional, ¿ya? Pero que no es perfecto, pero en la medida que se le va exponiendo al mismo estímulo, ese mismo IgG es como que se empieza a ajustar levemente para ir mejorando esta capacidad. Y vamos a llegar a un punto ante repetidas exposiciones donde vamos a tener unos IgG que son tremendamente afines, ¿ya? Y demasiado resolutivos, al punto que nosotros ni siquiera nos enteramos de que tuvimos una exposición con tal o cual antígeno, ¿ya? Porque nosotros no estamos todos los días resfriados, nosotros no estamos todos los días haciendo una infección, ¿ya? Probablemente interactuamos con virus ya todas las semanas, pero no por eso estamos generando síntomas, ¿cierto? Y es porque ya llegamos a un punto donde estos virus
que probablemente interactúan con nosotros en forma permanente, ya tenemos anticuerpos que son neutralizantes, ¿ya? Están resolviendo incluso antes de generar cualquier tipo de respuesta aguda. ¿Caballero? ¿Sería porque se activa la respuesta adaptativa únicamente y la innata no se activa? No, si la respuesta innata siempre está. Ah, ya. ¿Ya? Lo que pasa es que para que la respuesta innata tenga un papel importante, tienen que haber mediadores de inflamación aguda como que exacerben esa respuesta. Pero estos anticuerpos llegan a ser tan eficientes que los antígenos se neutralizan antes siquiera de llegar a desencadenar respuestas agudas. La respuesta innata va a terminar resolviendo de todas formas, tranquilamente, los va a ir fagocitando, los va a destruir, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta de que eso está sucediendo. ¿Señorita? La memoria tiene como no límite, pero como un ciclo, porque la vacuna que se ponen todos los años, es porque Sí. se pagan. Es que lo que pasa es que la memoria es celular y las células tienen un tiempo de vida, tienen una senescencia, ¿ya? Tienen una capacidad de irse autorreplicando por una cantidad de años, pero llega un momento donde esta célula que aprendió a reconocer un antígeno ya no da más y se termina muriendo. Y ya sus ciclos de replicación, ya que se dan a lo largo de la vida, tampoco son suficientes para mantener la vida, entonces la inmunidad cae. Y eso es súper dependiente incluso hasta del tipo de antígeno. Se sabe que hay ciertas respuestas que generan poca memoria, hay otros tipos de antígenos que generan memoria de largo plazo. Depende mucho de la persona, depende mucho del tipo celular, ¿ya? Pero eso explica por qué pasados los 60 años empieza a decaer también nuestra inmunidad. Nos empezamos a enfermar nuevamente de aquello que antes no nos afectaba. Es porque lamentablemente esta memoria no es exclusivamente bioquímica, sino que es celular. Y si es celular, tiene un tiempo de senescencia que se da por otros factores, estrés oxidativo, acortamiento de los telómeros, que también tiene que ver con el estrés oxidativo. O sea, finalmente el estrés oxidativo nos termina matando de una o de otra forma. Recuerden que el estrés oxidativo es el principal causante de lo que es envejecimiento celular, ¿ya? El envejecimiento celular también se va a dar en las células de memoria. Fíjense en estos números. La frecuencia de células B específicas es mayor en la primoinfección que en infecciones secundarias. Precisamente porque aquí no se necesita activar tanta célula B porque es más eficiente. Entonces el organismo va a ahorrar en ese sentido. El isotipo de anticuerpo que se produce también es distinto. En las primoinfección normalmente predominan las respuestas de tipo IgM y tímidamente se empiezan a activar las respuestas de tipo IgG, que son las que terminan resolviendo finalmente, pero predominan las IgM, que son producidas por los mismos tipos de células B que producen la IgG. Lo que pasa es que hay fenómenos que van a hacer que esa misma célula B vaya cambiando la clase de anticuerpo que produce ya en las interacciones constantes que tiene con otros tipos de linfocitos, que ya vamos a ver cómo sucede eso. Pero claramente a partir de la segunda exposición en adelante predominan la IgG y también predominan más estos anticuerpos que se expresan en las mucosas, los anticuerpos de tipo IgA o incluso los anticuerpos de tipo IgE, ¿ya? Ya conversamos de que es mucho más afín el anticuerpo desde la segunda infección, y si es que se evalúa la célula tiene mucho más hipermutaciones somáticas, que son precisamente estos cambios dentro de la célula los que van a permitir afinar la forma de este anticuerpo IgG para que sea más eficiente. Entonces eso en cuanto a la memoria. Y lo otro es la tolerancia. Esa es la cuarta característica de la inmunidad. Ya dijimos especificidad, diversidad, memoria y la tolerancia, ¿ya? Que es una característica que tiene el sistema inmune adaptativo, que es capaz de distinguir aquello que es propio de lo ajeno, ¿ya? Y esto evita que nosotros tengamos enfermedades autoinmunes, o sea que el organismo nos esté atacando a nosotros mismos, ¿ya?
Aquí lo importante es esto que se describe acá. Responde frente a antígenos extraños sin dañar los tejidos propios, se mantiene mediante la selección, la inactivación o la regulación de los linfocitos. Son mecanismos que van estando en paralelo. Y evidentemente ante la falla de la tolerancia nosotros vamos a tener autoinmunidad, ¿ya? Y las enfermedades autoinmunes que imagino ustedes ya han ido aprendiendo a esta altura de su carrera. Tal vez sería irme unas cuantas clases atrás, pero eso es selección, inactivación y regulación de linfocitos ya únicamente en el timo. No necesariamente, porque también depende de las células reguladoras, pero a propósito se pregunta de qué deriva estos mecanismos. O sea, la tolerancia central es lo que menciona usted, ¿ya? Que es el tipo de regulación que se da en el timo, donde, mira, ahora vamos a ver unas imágenes. Bueno, este es un pequeño esquema que indica de lo que, si no hay tolerancia, si falla la tolerancia, hay autoinmunidad. Pero como decíamos, hay dos mecanismos, que es uno central y otro que es periférico. El organismo de selección central quiere decir de que en este entrenamiento, porque literalmente eso, hay un entrenamiento de los linfocitos que se generan en la médula, que van al timo, y en el timo se le empiezan a presentar distintos tipos de antígenos, ¿ya? Lo que va a suceder es que si se le presenta en el timo un antígeno propio y el linfocito reacciona a ese antígeno propio, ese linfocito muere, ¿ya? Por apoptosis. Entonces ese es un mecanismo de regulación central. El problema sería si es que no sucediera este mecanismo. El otro tipo de selección que hay es la selección positiva, pero esto es lo que sucede en la activación del sistema inmune, cuando el linfocito T reconoce un antígeno y este sobrevive y se activa, que es lo que ocurre en el inicio de la respuesta inmune. Pero también pudiese haber un mecanismo de selección negativa que tiene que ver con pérdida de afinidad. Y eso se logra por inducción de otro tipo de célula que se conoce como reguladora, ¿ya? En un linfocito, y eso vendría a ser ya un mecanismo de selección periférica, ¿ya? Lo que va a ocurrir a nivel periférico, donde ya el timo no va a tener la oportunidad de actuar y de seleccionar ya a los linfocitos que son seguros de soltar a la circulación para que vayan a actuar, es que podemos prevenir su activación por una parte. Como se ve acá, nosotros tenemos un linfocito de tipo T que está actuando con una célula dendrítica, y podrían haber mecanismos ya o estímulos específicos que en lugar de inducir una activación de esta célula, que induzcan su anergia o que induzcan su apoptosis, ¿ya? Ya hay ciertos fenotipos, ¿ya? Como los linfocitos T reguladores, que son capaces de inducir este tipo de respuesta, a pesar de que hay una presentación de antígeno. Entonces, por una parte podemos prevenir la activación del linfocito, y eso es lo que hacen los fenotipos que se conocen como T reguladores. Por otra parte, si es que no se previene, como dice ahí, la activación, lo que se puede hacer es controlar el nivel de respuesta que van a tener las células efectoras, que es lo que se representa acá. Aquí nosotros tenemos una interacción que efectivamente podría activar una respuesta, ¿ya? Pero van a haber ciertos tipos de interleucinas que, si están presentes en el medio, podrían atenuar el que tanto esta respuesta inmune se va a estar activando, y van a estar induciendo ciertos tipos de mecanismos efectores. De estos 4 que están acá,
esta de acá principalmente, o esta combinación de interleucina, van a inducir el fenotipo que les mencionaba, que se llama la célula T reguladora, ¿ya? Que se caracteriza por tener este factor de transcripción. Y perfectamente esta célula T reguladora podría estar induciendo este tipo de respuesta periférica al lado de acá. O sea, una vez que ya existe, en lugar de controlar la respuesta, va derechamente a prevenir la activación de otros tipos de células. Pero son las alternativas que existen a nivel periférico para poder atenuar la respuesta e inducir tolerancia, ¿ya? Pero hay otras características. Por ejemplo, debido a la capacidad de los linfocitos y de otras células inmunitarias de circular entre los tejidos, la inmunidad adaptativa se considera sistémica, ¿ya? Porque si no, no tendría esta capacidad de poder controlar una infección que ataca múltiples tejidos, ¿ya? Los anticuerpos nosotros sabemos que se pueden mover desde el plasma ya hacia los tejidos por extravasación, pero la misma célula es capaz de inmiscuirse entre medio de los tejidos, finalmente llegando a todas partes. Y por otra parte, y esto aquí nosotros podemos, otra característica que es donde podemos hacer un paralelo con lo que aprendieron en fisiología, con la regulación hormonal, que existen mecanismos de tipo asas de retroalimentación, ¿ya? Positivas, que van a amplificar la reacción y podrían impedir reacciones inapropiadas o patológicas. Que es muy similar, como decía, a cómo se regulan algunas hormonas que tienen estos ejes hipotalámicos y que actúan sobre algunos órganos blancos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué células y qué moléculas son claves para poder activar o para poder mantener la inmunidad innata activa? Por supuesto, los linfocitos B, ¿ya? Y los linfocitos T en sus dos clases principales. El TCD4, que vamos a llamar el T-helper, ¿ya? Por costumbre, a pesar de que en español es T colaborador, pero en todas partes se le dice T-helper, incluso en español, o se le nombra como la célula TH y un número, ¿ya? Haciendo referencia a T-helper, pero sería la célula colaboradora. Y por otra parte tenemos las células citotóxicas, que vendrían a ser las que tienen este marcador CD8. Además, parte importante de la inmunidad adaptativa son los presentadores de antígenos, pero no nos vamos a referir en estas clases, o no vamos a entrar en detalle en esta clase en particular, porque presentadores de antígenos ya han estudiado en clase anterior. Y de todas las moléculas que participan, que citoquinas, tenemos listas que son enormes, pero hay algunas que son extremadamente relevantes. Primero, los receptores específicos que tiene cada tipo de linfocito. El receptor del linfocito B, que lo vamos a estudiar, y el receptor del linfocito T, que también los tenemos que estudiar, ¿ya? Algunos tipos de cluster differentiation que participan en la señalización o en la interacción con los complejos de histocompatibilidad mayor, que de esto en la siguiente clase vamos a profundizar, pero hay al menos estos tres que tenemos que saber que existen. Ya hablamos de los CD4 y los CD8, pero hay un corregulador súper importante que tiene que estar en nuestra órbita, que son los CD3, ¿ya? Y por supuesto los complejos complejo mayor de histocompatibilidad o complejo de histocompatibilidad mayor, ya los CMH o con la sigla en inglés MHC, ya de tipo 1 o de tipo 2, que en general tenemos que entender para esta clase al menos que son los que presentan los antígenos. Hasta ahora hemos hablado de fagocitos, hemos hablado de células presentadoras de antígenos, pero la molécula que expone el antígeno en la superficie de la célula es precisamente un complejo de histocompatibilidad mayor, ¿ya? Y dependiendo de la clase va a ser el tipo de antígeno, el tipo de célula al que están presentando, ¿ya? Y por otra parte hay una serie de citoquinas, de las que ya hemos mencionado algunas, que son los que median este tipo de interacción. En cuanto al linfocito B, ¿qué características estos presentan? ¿Ya? Fíjense que aquí se describen al menos tres tipos de linfocito B, no son todos iguales, ¿ya?
El primer tipo, por lejos el más importante, es los que se conocen como linfocitos B foliculares, que son los que producen los anticuerpos, de los que hablamos cuando hablamos de respuesta humoral, ¿ya? Que se caracterizan por tener inmunoglobulinas de superficie. De hecho, este receptor de linfocitos B del que hablamos es una inmunoglobulina, ya no es otro tipo de molécula, es un tipo de anticuerpo, pero que no es soluble, es un anticuerpo que está en la membrana del linfocito B, pero que además presenta, y esto es muy característico, receptores para la fracción Fc del anticuerpo, para la colita de los anticuerpos, para los complejos de histocompatibilidad clase 2 y algunos otros receptores de membrana. Fíjense que lo de allá representa en términos porcentuales el que tan presentes están estos linfocitos, y en términos relativos están muy presentes. Fíjense que del total de linfocitos, el B folicular en el vaso representa casi la mitad, en tejido periférico o en la sangre representa alrededor de o hasta un 20% del total de linfocitos que se expresan. Tiene sus otras formas ya que hacen exactamente lo mismo, son células productoras de anticuerpos, pero varían en algunas cosas. Este es un linfocito de zona marginal que varía un poco en los tipos de anticuerpos que reconocen, ya este es una que específicamente reconoce anticuerpos IgM, y tenemos uno que no es muy abundante, ya que está principalmente en la sangre, que son los linfocitos B1, que también producen anticuerpos, pero que tiene una especificidad más limitada a tipos de moléculas. Este va a reconocer prácticamente todos los tipos de moléculas que hay. Nosotros, desde el punto de vista bioquímico, reconocemos 4 grandes tipos de moléculas: son las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Ya los linfocitos B foliculares prácticamente reconocen cualquier molécula que pueda ser inmunogénica, que cumpla con las características inmunogénicas. Este ya es un poco más restringido a algunos péptidos, no reconoce tantos tipos de moléculas como las células de arriba. Y en cuanto a los linfocitos T, ya los CD4 y los CD8 son los principales. Ya. CD4 son células que ayudan, no son células efectoras, o sea, no son células resolutivas del daño. Activan a los linfocitos B, activan a los macrófagos, estimulan la inflamación. O sea, lo que hacen no es poco, pero lo que hacen es como echarle porras a las células que tiene alrededor, ¿ya? Absolutamente necesario para que el linfocito B que se activó pueda crecer en forma clonal. Sin un CD4, la célula que logró reconocer el antígeno no se va a multiplicar, ¿ya? Pero si mientras este está produciendo la respuesta humoral, el linfocito T CD4, que ya fue activado por el antígeno en particular, va a ir a hablarle a los macrófagos, a decirle vos dale, ¿ya? Y el macrófago va a ser mucho más activo respecto del macrófago que no fue reconocido por el linfocito, o sea, que no fue activado por el linfocito, ¿ya? Y además estimula mediadores de inflamación que como efecto secundario van a exacerbar aún más la respuesta en el sitio de infección. Fíjense que este tipo de célula, bueno, y a diferencia del linfocito T, que lo que hace es atacar directamente a las células infectadas. Este no media su acción por otras células, va directamente y le dispara a la célula que está infectada. Tiene mecanismos de citotoxicidad, por eso es que se llama citotóxico, y esa es la forma que tiene de actuar. En ambos casos, el receptor, así como hablábamos del receptor del linfocito B, que era un tipo de anticuerpo, en este caso no es un anticuerpo, pero es el mismo tipo de molécula, un heterodímero de tipo alfa-beta. Quiere decir que está formado por proteínas de tipo alfa y proteínas de tipo beta, que son las que constituyen lo que nosotros llamamos el receptor del linfocito T, ya que está en ambos casos. ¿Y cómo las caracterizamos? Esto es como una especie de perfil, es como una especie de código de barra con el que nosotros decimos si cumple o no cumple. Si es que cumple con este perfil, que sí presenta el CD3, que presenta CD4, pero que no presenta CD8, lo clasificamos como T helper.
En cambio, si presenta CD3, no presenta CD4 y si presenta CD8, nosotros lo vamos a clasificar como una célula de tipo citotóxica, ¿ya? Ahora bien, además existen los linfocitos T reguladores, que es un fenotipo que ya mencionamos que lo que hace es contrarrestar la respuesta inmune, ¿ya? Como dice ahí, suprimen la función de los linfocitos, ¿ya? También tiene el receptor de linfocito T, se caracteriza por presentar todos estos marcadores. Aquí el FOXP3 es el más característico, además del resto de los CDs que ahí aparecen descritos. No es muy abundante en términos relativos si los comparamos con el resto de los linfocitos T, pero es absolutamente necesario para poder inducir la tolerancia, ¿ya? La diferencia está en lo que expresa, el tipo de citoquinas que esté capaz de expresar. Por ejemplo, interleucina 10, que reconocida como una célula, como una citoquina antiinflamatoria, ¿ya? Ahora, estos no son parte de la célula de inmunidad innata, ya solamente lo presento acá y lo vamos a pasar bien rápido como contraste. Estos son los linfocitos de la inmunidad, perdón, no son de la inmunidad adaptativa, son linfocitos de la inmunidad innata. Y se diferencian por cosas puntuales. Ya, por ejemplo, fíjense los linfocitos de las mucosas que los conversamos la clase anterior, también tienen heterodímeros de tipo alfa-beta, ya presentan un perfil muy similar a los linfocitos citotóxicos y es por la función que estos tienen, ¿ya? Pero la forma en que se activan varía respecto de los linfocitos CD8 tradicionales. Pero en el caso de los natural killer o en el caso de este otro tipo de linfocito T, que se llaman gamma, otra letra, esto que es lo que es delta, perdón. Estamos como fraternidad de universidad gringa. El hecho de que tenga un heterodímero distinto a este tipo de célula quiere decir que no está presentando receptor de linfocito T, y eso ya es una diferencia grande respecto de los que sí participan en la inmunidad adaptativa, a pesar, fíjense, de que tiene los marcadores tanto del linfocito T helper como del linfocito T CD8, y esta célula es bien particular porque se reconoce que tiene ambas funciones, es colaboradora y es citotóxica al mismo tiempo, ¿ya? Sin presentar receptor de linfocito T. Y es así como van a ir actuando a grandes rasgos. Se van a expresar en la médula ósea, ya van a adquirir tolerancia en el timo, solamente se van a liberar las células que no reconocen lo propio. Bueno, este en el caso del linfocito T, en el caso del linfocito B se producen directamente en la médula ósea y después cuando se activan salen a la circulación. Van a circular o recircular entre los tejidos que son donde tienen que actuar y los órganos linfoides secundarios, donde son capaces de activarse y volver a ejercer su función en los tejidos blancos. Ya no vamos a entrar más en detalle. Y este es el ciclo de vida que tienen en general los linfocitos B y los linfocitos T. Parten como linfocito virgen hasta que tienen un tipo de reconocimiento de antígeno. De ahí pasarían a ser un linfocito activado. Posteriormente podrían, al activarse, se van a multiplicar. No solamente se multiplican, también se diferencian. Eso quiere decir que fenotípicamente cambian su estructura, ¿ya? Porque van a empezar a producir o, por ejemplo, anticuerpos o moléculas preformadas que les van a permitir atacar con mediadores a las células infectadas. Eso les va a permitir, este cambio morfológico, convertirse en una célula efectora. En el caso de los linfocitos B, hasta que esos linfocitos, una vez que cambian su fenotipo para ser efectores, se van a convertir en plasmocitos o célula plasmática, ¿ya? Y en el caso del linfocito T, van a ser una célula ya activa con capacidad de atacar. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que en lugar de convertirse en un linfocito efector,
pasen y se conviertan en un linfocito de memoria. Por lo tanto, nosotros por cada antígeno que tenemos vamos a tener un linfocito B de memoria y un linfocito T de memoria. Supongamos que se produce solamente, por cosas de la vida, se producen solamente para un antígeno un linfocito B de memoria, sin su contraparte del linfocito T. ¿Será útil para la resolución rápida de una infección futura? ¿Por qué no? Exacto, ya. Porque nos estamos adelantando un poco, pero para que esto, de aquí a aquí, esto ocurra, esto no lo estamos mencionando ahora, necesariamente tiene que haber una interacción con un T colaborador, ¿ya? Por lo tanto, para una respuesta futura, si no existe esta de memoria, esta memoria de acá arriba se va a quedar en el estado que está y jamás va a ser capaz de formarse como una célula plasmática capaz de producir anticuerpos, que es lo que finalmente nos ayuda a la resolución rápida de cualquier interacción futura con los antígenos, ¿ya? Ahora los linfocitos vírgenes o los linfocitos de memoria tienen varias características distintas. Fíjense que bueno, estos normalmente circulan en los órganos secundarios. Los linfocitos activados se van preferentemente a los sitios de infección. La frecuencia con la que reaccionan a los antígenos tiende a ser baja en los vírgenes, ya dependen de las células presentadoras de antígenos. Estas reaccionan rápidamente cuando están activados en tejidos inflamados, pero no van a actuar tanto cuando el antígeno se presenta, pero en un tejido que no está con esa característica, con ese tipo de activación. Esto es importante. Fíjense que los linfocitos vírgenes son células quiescentes, yo no sé, células como en reposo. Ya, tenemos la mala costumbre, tenemos en ciencia la mala costumbre de traducir literalmente ciertas palabras en inglés. No, quiescente no existe en español, ¿ya? Son como células en reposo. Quiescent, ¿ya? Esta célula se produjo y existe como célula única, ya no hay más copias, no hay ciclo celular, no hay duplicación de esa célula. En cambio, la célula de memoria sí, especialmente cuando estamos ante un proceso inflamatorio agudo. La célula de memoria se empieza a multiplicar, ya ávidamente. Y cuando está en un estado de reposo, ya o en tejido mucoso, también se multiplica, pero a una tasa más tranquila. Lo importante es que se mantiene a sí misma como refrescándose para mantenerse así por una cantidad de años. No es que una célula de memoria pueda durar, qué sé yo, 20 o 30 años. Lo que pasa es que el reconocimiento de ese antígeno, mediante sucesivas células de memoria que se van multiplicando, hacen ese tiempo total que puede durar la memoria. Y hay una serie de diferencias respecto al tipo de receptores que se expresan. No vamos a entrar en detalle, pero fíjense que se diferencian en la expresión de receptores para algunas citoquinas que son importantes. El receptor de interleucina 2, el receptor de interleucina 7. Este es importante para la activación de la respuesta inicial, por ejemplo, ya de la respuesta aguda. Además de otras diferencias morfológicas que en general los caracterizan. Un linfocito siempre va a ser una célula que en general va a tener poco citoplasma, salvo que esté activa, que va a generar esta célula con un citoplasma bastante abundante y con un núcleo excéntrico. Esta es la clásica morfología de una célula plasmática, y así como nosotros las podemos ver al microscopio, ¿ya? En cambio, los linfocitos T, lo mencioné al revés, ya todo lo que perdón, ahora sí, linfocitos B, lo que pasa es que acá está mal el título. Esto es para el linfocito B, y puse mal las fotos. Esto era de lo anterior, estos son los linfocitos T, poco citoplasma, ya, y de repente vi la foto y cambié el switch rápido. Después lo voy a corregir para que lo tengan. Y la morfología anterior es lo que corresponde sí a
a esta parte o a esta tabla, ya las características del linfocito B. Fíjense que los anticuerpos que producen son distintos. O sea, los linfocitos vírgenes producen principalmente anticuerpo IgM y el anticuerpo IgD. Yo les mencioné que el receptor del linfocito B era un tipo de anticuerpo. Ese anticuerpo es la clase IgD, ¿ya? Y el anticuerpo que produce normalmente, que secreta, es el anticuerpo de tipo IgM. Paréntesis, a pesar de que esto se conversa en específico después, los anticuerpos de IgM no necesitan ningún tipo de activación del linfocito. El linfocito B puede reconocer ciertos tipos de antígenos y frente a ese antígeno rápidamente va a producir un anticuerpo de tipo IgM. Por eso es que el IgM siempre está ahí. Por eso es que el IgM aparece en la respuesta aguda. Por eso es que el IgM es el que predomina cuando tenemos una primera exposición. Pero en la medida que esto pasa en segunda exposición, donde actuarían los linfocitos B ya de memoria, van a predominar los de tipo IgG y los que están en nuestras mucosas, los anticuerpos de tipo IgA y los anticuerpos de tipo IgE. ¿Ya? Esa es de las principales características, morfológicamente, la fotografía que les mencioné anteriormente. Y es de aquí que se derivan dos tipos de respuestas. Nos quedan algunos minutitos, así que voy a tratar de pasar esto rápido. La respuesta humoral y la respuesta celular. Ustedes, a grandes rasgos, las conocen bien. Se diferencian en los tipos de linfocitos que las producen y en el tipo de efecto, de mecanismo efector que van a presentar, mediado por anticuerpos o mediado por el ataque directo de las células, ¿ya? Estos son los tipos de acción que cada tipo celular principal realiza. Ya hemos hablado de los linfocitos B. En el caso del colaborador no es solamente interacción para activar a los linfocitos B, que es lo que está representado aquí abajo. Activan al linfocito B, inducen su proliferación, inducen su diferenciación, por lo tanto todo el actuar del linfocito B depende absolutamente del T colaborador. Pero ya les mencioné que el T colaborador era capaz de activar a los macrófagos y además de inducir a otras células a producir mediadores de inflamación aguda. En el caso de los citotóxicos, actúan directamente matando a la célula, induciendo muerte, no necesariamente por apoptosis, a veces es bastante agresiva, o sea, en necrosis directamente. Y en el caso de los linfocitos T reguladores es suprimiendo mediante la expresión de citoquinas, ¿ya? Y es de aquí que aparecen estos conceptos, ¿ya? O esta idea en medicina de la inmunización, con base en los tipos de respuestas que se pueden inducir. Ustedes saben que se puede transferir o inducir la inmunidad tanto activamente como pasivamente, ¿cierto? La inmunidad activa depende de presentar el antígeno de alguna forma. Hoy día existen formas muy sofisticadas, antiguamente eran organismos atenuados. Hoy día nosotros lo que inducimos es un RNA en nuestra célula eucarionte para que se produzca el antígeno dentro de la misma célula, lo que produce una respuesta que es mucho más potente que, por ejemplo, un organismo inactivado. Lo cierto es que esto emula lo que vendría a ser, por ejemplo, una infección real y va a terminar produciendo una célula de memoria que es capaz de producir anticuerpos. A diferencia de la inmunidad pasiva, donde este anticuerpo se produce en un organismo externo, que normalmente es un animal, por ejemplo acá en Conce o en Valdivia utilizan alpacas, y este anticuerpo se extrae de ese organismo externo y se inyecta directamente en nuestro organismo. Ese anticuerpo va a ser capaz de ozonizar los antígenos, pero tras eso no va a ser capaz de generar ningún tipo de memoria a futuro. El anticuerpo actuó así como actúa un medicamento, y una vez que ejerció su acción se acabó. Este anticuerpo se va a terminar aclarando del organismo por otros mecanismos y no va a generar memoria. Especificidad sí, pero no memoria, ¿ya?
Los clásicos ejemplos de esta inmunidad activa o pasiva son los que se mencionan acá. Ya la inmunidad natural, evidentemente, si nosotros nos enfermamos, generamos anticuerpos y memoria, pero esto mismo se podría emular mediante las vacunas, ¿ya? Esto sería natural, esto sería artificial. En el caso de la inmunidad pasiva, también existe una inmunidad pasiva natural, porque recuerden que en el proceso de amamantamiento, la mamá es capaz de pasar anticuerpos de tipo, ¿de qué tipo? Anticuerpos de tipo IgG a través de la leche materna al recién nacido, que tiene un sistema inmune en formación. Este proceso es absolutamente relevante para la protección inicial del recién nacido. Pero el anticuerpo actúa de forma pasiva, como dijimos anteriormente, no genera memoria, depende de la interacción con la madre. Por eso que los pediatras recomiendan hasta, ojalá, los más exagerados dicen hasta los 4 años, ya especialmente los primeros meses de vida, lactancia materna exclusiva y no cortársela, porque en el fondo hasta que el niño no tenga desarrollado su sistema inmune depende de la inmunidad que la madre, entre otras cosas, yo estoy hablando del sistema inmune exclusivamente, de que la madre le puede otorgar. Pero también puede ser artificial mediante el ejemplo que les di de anticuerpos producidos en organismos externos, ¿ya? Y es así como se da inicio a la respuesta adaptativa, y a partir de este punto seguimos para la próxima clase, ¿ya? Les voy a pedir que repasen esto. Es la segunda mitad del capítulo 1 del ABA, pero de ahí hay que saltarse el capítulo 4, ¿ya? Porque la respuesta inmune, y esto es lo que vamos a ir viendo en detalle, se da en estos pasos. Va a haber activación, expansión clonal, diferenciación fenotípica, ya se elimina el antígeno mediante el mecanismo efector y posteriormente tenemos que volver a la homeostasis, inducción de apoptosis de estas mismas células, ya, para dejar vivos solamente a las células que se seleccionaron como parte de la inmunidad, perdón, parte de la memoria celular o humoral para ese antígeno reconocido. ¿Ya? Vamos a ver características de la inmunidad humoral, principalmente estructura de los anticuerpos, cómo se regula los distintos isotipos de anticuerpos que se van a generar, las clases de anticuerpos que existen, las interacciones entre los anticuerpos y los distintos antígenos, existe más de una: neutralización, opsonización, aglutinación, formación de complejos inmunes o respuesta celular mediada por anticuerpos, ¿ya? Y los distintos tipos o cómo se da la respuesta celular. Y de ahí para adelante, que es lo que está declarado en el programa, cómo se reconocen estos antígenos, principalmente por las interacciones entre los BCR, los TCR y los complejos de, ahí está el receptor del linfocito B, el receptor del linfocito T, los complejos de histocompatibilidad y otras cosas más que vamos a ir aprendiendo durante la siguiente semana, ¿ya? De verdad les recomiendo ir leyendo este libro, ya que finalmente lo estoy utilizando de base para esta parte, para que podamos seguir el avance de las clases y no tener que estar demorando tanto en dar algunos detallitos, porque eso puede agilizar las cosas, ¿ya? Que tengan una buena semana, nos estamos viendo el día miércoles, ¿cierto? No. Sí, en esta misma